Hey, bienvenidos intelectuales a este tercer episodio de Parleros. Bienvenidos sean nuevamente al búnker, al estudio. Es un gusto tenerlo con nosotros, sobre todo porque en esta ocasión vamos a tener a un invitado que me complace presentarles. Él es del país de México. Con nosotros, Mauro. Brother, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias, muy contento con la invitación. De verdad que es un gusto tenerte con nosotros. Venga, yo pongo a Bonifacio por acá. Es un gusto tenerte con nosotros, sobre todo porque entiendo que estás ahorita como de intercambio, has estado conociendo Colombia, estás en la Universidad de Santander. Bueno, pregunta obligada, cuéntame qué te ha parecido nuestro país, Colombia. Totalmente, estoy cursando un intercambio durante 6 meses en su país, Colombia. Me ha parecido muy hermoso en muchos aspectos, sobre todo la gente me han tratado muy bien, Claro. los amigos, los estudiantes, ustedes me han hecho sentir muy cálido, Acogido. muy acogido, Muy claro, amado. muy amado y la ciudad sobre todo también me ha gustado bastante, Sí. muy verde, muy Muy con bien. espacios muy- Bucaramanga muy es la ciudad de los lindos. parques, La de ciudad de hecho. los parques. Aquí lo conocen como la ciudad de los parques. Veo que Sí, tienes por acá la mira, bandera de nuestro sí. país. Traigo un regalo para ti en la bandera de México para que Este ya es mi país, Mauro. Ya es aquí tu lo- segundo, ya lo tienes tu adopto aquí, casa. mira, que viva la bandera. Mira, aquí presente, vamos Claro. a ponerlo en un lugar bien especial porque este episodio está en honor a todos nuestros. Mira, vamos a ponerlo aquí encima los de. invitados mexicanos que ya has tenido. Claro, exacto. Por ahí tuve a la doctora María Teresa Paredes que nos habló sobre trata de personas y todo este tipo de temas que son tan interesantes, tan importantes hablarlos y comentarlos en estos espacios universitarios. Mauro, entiendo que México en estos momentos está incluso teniendo algunas reformas, sobre todo en temas de derechos humanos y derecho penal. Tú y yo estamos juntos en una clase que es penal y convencionalidad y hablábamos sobre el arraigo y unas figuras pues interesantes que me gustaría de pronto que nos comentaras de qué se trata convencionalmente, cómo se ve esto, cómo lo observas tú desde tu perspectiva como mexicano en la legislación de tu país. Sí, claro. Mira, para remontarnos al tema un poquito más en México, a partir del año 2011 se crea hay una reforma muy importante en México en materia de derechos humanos, que Sí, cambia totalmente lo que se conocía como, bueno, lo que había sido anteriormente en la Constitución. Nuestra Constitución vigente es del año de 1917 y wow. se le ha hecho bastantes reformas. Uy, es bien antigua, ¿no? Sí, es muy antigua. Nuestra tiene constitución más es del de 100 91. años. Y no se quejan por eso, están bien con su constitución. Hay muchos debates en México respecto a si se debe de hacer otra o no. Claro. Hay muchas posturas a favor, otras en contra, como en todo. Pero Hasta el momento no hasta la el han momento tocado. como se ha hecho, se ha reformado más que nada, está actualizada, pues. Ok. De hecho, a partir de ese año 2011 lo que cambia bastante es que antes el Estado mexicano, bueno, a partir del 2011 reconoce derechos humanos, reconoce Ok. a los ciudadanos, te está reconociendo. Antes no. Y antes era otorgaba, o sea, el Estado tenía la facultad él te otorgaba ciertos derechos humanos. O sea, no estaban O sea, contigo no estaban inherentes. Ajá, ándale, no eran inherentes a la persona como debe de ser, o sea, y ahora los reconoce. Reconoce Ok, que tienes el interesante. derecho a la vida, el derecho Vale, al vale. estudio. Y antes te otorgaba el derecho al estudio, o sea, el Estado te daba permiso de De tener estudiar. ese- ajá. Pero y Por tenías eso que es pedirlo, entonces. no como tal pedirlo, pero en la Constitución, en la Carta Magna estaba otorgado por el Estado. O sea, el ok. Estado te lo otorgaba, no te lo reconocía. Que en Y ahora, Colombia sí. que es de pronto- es un debate que dicen, esa simple palabra cambia mucho, Claro. porque ahora te está reconociendo, reconoce que eres un ser humano con tales derechos. Y que es el Y orden de las antes- cosas, ¿no? Sí, y antes era como que yo te los otorgo esos derechos. Sí, sí, O sea, sí. son derechos que yo te estoy otorgando, no te los estoy reconociendo que sean parte de tuya. Vale, muy interesante. Sí, muy y la interesante. figura que hablabas del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa, ese es un tema que se da mucho en México, que los jueces tienen la facultad de imponer prisión preventiva oficiosa de oficio sin investigar más allá, sin tener un veredicto de algo que te haga a ti como ciudadano ser culpable. Sin investigaciones previas, perdón, que sean pertinentes, que Sí. tengan pruebas contundentes de que tú eres culpable,
por mientras sea así o sea no, como decimos en México, sean peras o manzanas, por mientras te vas a la cárcel. Terrible. Eso es lo terrible de esto, porque, o sea, recuerdo mucho un caso en la ciudad de Chihuahua de una pareja Sí. era una menor de edad y un muchacho pasaba los 18 años. Ok. Y ellos, pues, para no hacerlo muy largo, tienen relaciones y demás. Una de ellas, la chica termina un poco con molestias. Sí. Por vergüenza de decirle a sus papás la verdad, les dice, me violaron tal persona. Ok. Y pues los papás inmediatamente se van a demandarlo Claro. y demás. La fiscalía lo que hace, va a la casa del joven, lo capturan y demás. A la chica le toman muestras de que existió cópula. Claro. Y sin más nada, a él lo meten encarcelado. Claro, Dura 6 entiendo. meses. O sea, sin basarse en pruebas, Sí, claro. sin considerar Totalmente. absolutamente nada, simplemente... Totalmente. ¿Cómo se llama esto? Esa es la prisión preventiva La oficiosa. prisión preventiva oficiosa. Sí, ¿Y el arraigo qué sería? Y el arraigo es que puedes estar, bueno, te tienen ellos en confinamiento, puede ser en cárcel o puede ser sabrás, en cuarteles militares, Claro. que ya se ha dado el caso, y puedes estar hasta por 80 días, 90 días siendo investigado, o sea, sin algún delito que hayas cometido. O sea, nada más por ser sospechoso. Nada más por ser O sea, sospechoso. nosotros en estos momentos, si estuviésemos en México, entra aquí la policía y ustedes son sospechosos, nos vamos. Exacto. Hasta por 80 días. Hasta por 80 No, días. De increíble. hecho, el caso en el que ahora ya se emitió una sentencia en contra del Estado mexicano, la emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que condena al Estado mexicano por un caso que se da desde el 2006. En el 2006 están unos hermanos en una carretera, se les avería el carro, están cambiando una llanta, no sé qué. Llega la policía y los empieza a investigar, a revisarles, una revisión de rutina y demás. Sí. La policía supuestamente dice que en el carro traían objetos que podrían ser sospechosos de una banda delictiva. Ok. O sea, una banda delictiva. No recuerdo bien qué objetos eran, pero incluso hasta por traer un martillo. O sea, o no algo es una así. justificación. Ajá, no hay una una justificación argumentación clara. Claro, totalmente. Ok, entiendo. Y ese es el precedente que ellos duran en arraigo, en la figura de arraigo, 90 días incomunicados y demás. Y luego ya, ¿qué pasa todo el arraigo? Les imponen prisión preventiva oficiosa. Ok, o sea, más tiempo. Más tiempo. Ellos duran en un total de 3 años en la cárcel. Wow. Por prisión Solamente preventiva. siendo investigados. Solamente siendo investigados. Claro, que de pronto para ilustrar a nuestros intelectuales que quizás no tienen mucho contacto con este tema, en Colombia a las 36 horas tienen, o sea, la prisión es por 36 horas, si no, aplica un habeas corpus, Claro. se llama acá, que es la solicitud que haces para que después de 36 horas, si un juez no te ha impuesto formalmente una medida de aseguramiento, pues te sueltan, te tienen que soltar, te tienen que sacar de donde estés. Me parece increíble, Mauro, y claro, esto desde el derecho penal y desde la convencionalidad es un punto bien interesante, y bueno, esperemos que todas estas reformas que se están haciendo sean muy positivas y se logre pues en tu país solucionar ese punto. Una de las cosas que quería hablar contigo, porque creo que muchos de los países alrededor de México se acordarán que el anterior presidente de Estados Unidos, en su momento Donald Trump, habló y dio declaraciones muy fuertes frente a México. Una de las cosas que quería de pronto preguntarte fue cómo se vivió ese momento en tu país, o sea, qué se hablaba en las calles, porque viste que es una cosa muy distinta. Nosotros acá en Colombia, lo que los noticieros de pronto medio comunicaban, porque Sí, como claro. no era noticia nacional, no expandían mucho, pero supongo que allá en las calles sí se daba, como hablaban en las calles, hablaban en las facultades, hablaban pues entre todos. Entonces cuando Donald Trump, por ejemplo, dijo que iba a poner un muro, que tenía que pagarlo México, que ustedes eran los que llevaban criminales a Estados Unidos, bueno, todo este tipo de cosas, ¿cómo lo vivieron y qué se dio en ese momento? Pues fíjate que en ese momento sí fue un presidente muy odiado por nuestro país. Ah, pues me imagino. Incluso, bueno, más al principio. Y al final como que ya fue todo más tranquilo. Pero al principio con sus, primero que eran propuestas, que era sobre todo la del muro, era la más sonada. Sí, claro. Sí causó mucha controversia en los mexicanos y pues fue un presidente de Estados Unidos al que no le teníamos mucho cariño y demás.
sobre todo porque quería que México pagara el muro y sí empezaban a hacer un muro y demás. Siempre ha habido en la frontera, siempre ha existido ciertos muros y claro, demás que los hacen grandes, chicos. Pues sí, ya de por sí existía. Pero los mexicanos siempre decimos, aunque lo hagan más grande, por donde sea entramos, porque sí entra mucha gente. Claro. Y sobre todo también empezó a poner impuestos a México para presionarnos a México. Era olvidé el nombre ahorita, es a las personas que viven en Estados Unidos, envían dinero a México. Okay. Y él lo que hizo para presionar a México a que tuviéramos a los migrantes era que cada vez el impuesto era más caro. Porque es muchísima gente que vive en Estados Unidos. Y hay mucha gente que quiere mandarle a su familia y todo este tema, lo entiendo. Y eso fue como empezó a presionar más a que hiciéramos algo en el tema de detener la migración. Porque yo que soy del norte, en Chihuahua, sí hay mucho inmigrante en las calles, así se ve personas de todo el mundo, sobre todo de Haití, de El Salvador, de México, y sí es un problema social que en cierta parte azota a Estados Unidos, pero también es lo que los hace el gran desarrollo, el país desarrollado que hoy en día es Estados Unidos. Entiendo. Bueno, pero la pregunta final sería, ¿y pagaron el muro? No lo pagaron. No lo pagaron. Supuestamente. Me enorgullecen, hermano. Sí. Chocan las que me enorgullecen, de verdad que sí. Ok, sí, supuestamente me decía, supuestamente tendrían que pagar el muro entonces en ese momento. Sí. Y finalmente no. No, y de hecho ni se terminó de construir como él era su proyecto. Fueron más habladurías porque sí empiezan a hacer un muro y demás en las partes donde es ciudad como tal, ciudad. Pero ya en el desierto y demás no lo hicieron. Ok, entiendo. Que es por donde... Y al final de cuentas es un proyecto inconcluso de él, del expresidente Trump. Okay, en realidad no se llevó a cabo, no lo pagó México, obviamente. Vale, comprendo. Y ya termina más en populismo. Yo lo veo más como un populismo del americano nato de allá que está en contra de los inmigrantes. Y es como, para ellos para él, yo creo que para su gente le funcionó, le ganó votos, le ganó... Claro. Le ganó de más porque de pronto muestra fuerza. Gente, sí, porque sí no se puede negar que existe discriminación racial también en Estados Unidos en contra de los latinos y demás. Siempre. Y eso era algo que a él lo impulsó mucho. Claro. El muro, Sí, la xenofobia, fue su bandera. Que siempre hablan de que los xenófobos y este tema de que yo veo, a veces yo siento que en Latinoamérica, y lo comparo un poco así, los países latinoamericanos somos como casitas de un barrio popular, ¿sí? Y tenemos a Estados Unidos, que es la casa que tiene segundo piso, ¿sí? Y eso la hace especial. Es la única que tiene segundo piso de todas las demás. Y entonces todos, como tenemos solamente un solo piso, entonces somos los hijos de menos madre, decimos por acá en Colombia. Claro. Entonces, en algún momento, algunos hijos de ciertas casas se van a otras. ¿Y por qué? Pues porque en su casa no le están pasando bien. Sucedió incluso acá, pues con Venezuela y Colombia, que los hermanos venezolanos tuvieron que venir, y de hecho hay muchos que ya viven acá en el país. ¿Por qué? Pues porque no la estaban pasando bien en su casa, en su país. Ahora, finalmente, lo que yo diría es, sí, cada uno tiene una casa independiente, pero todos vivimos en el mismo barrio. O sea, todos somos del mismo continente. Y eso nos une, nos hace hermanos, y la xenofobia, creo yo que la xenofobia no debería tener lugar en ningún momento y en ninguna parte del mundo, pero sobre todo en Latinoamérica, porque es que si tú ves Latinoamérica, no hay un país que realmente esté mejor que otro. Económicamente hablando, yo, como lo he mencionado varias veces, mi mejor amigo estudia economía. Un saludo a Ángel, que siempre lo menciono. Él es mi fuente de temas económicos. Y Ángel me dice, es que realmente si tú lo ves, si en Colombia entramos en recesión, irnos a Perú o irnos a Bolivia o irnos a Argentina no es la solución, porque esos países también van a entrar en recesión y también están mal económicamente. Entonces, bueno, es un tema que hay que mirar detalladamente. Ahora, una de las cosas por las que también distinguen nuestro país, sobre todo en Estados Unidos, tanto Colombia como México, hablo de ambos países, es por la época oscura que nos cubre del narcotráfico. ¿Sí? En este punto me gustaría que de pronto comentáramos un poco cómo se ha tratado el tema del narcotráfico en México.
porque pues yo creo que Netflix es buenísimo para sacarnos series, Claro. pero son malísimos para ofrecer una solución o una respuesta, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, a veces esa idea, como tú lo decías, son ideas populistas, son ideas que traen, sí, la fama, la moda en su momento, pero que nos dejan a nosotros mal parados. Entonces, por el lado de nosotros ya sabemos el personaje, por el lado de ustedes también, que ambos han sido icónicos, pero me gustaría de pronto que nos comentes cómo se regula el tema del narcotráfico en México. Pues es una muy buena pregunta y que tiene... Bueno, yo creo que es difícil de responder en el sentido de que no podemos negar que el narcotráfico existe y que se acrecenta a pasos agigantados, sobre todo en México sí se da mucho en algunas zonas del país. Sí. No sé si supieron, el año pasado es cuando capturan al hijo del Chapo Guzmán, Sí. Ovidio Guzmán, y es lo que le llaman el culiacanazo. O sea, El culiacanazo. Culiacanazo, así Porque se le se llamó dio en Culiacán. o sea, en Culiacán, Sinaloa, Ok. que es básicamente es una ciudad llena de narcotráfico. Wow. Todo Sinaloa es la cuna del narcotráfico en México. Es Tremendo, donde son no todos. sabía eso, muy buen Bueno, dato. es uno de algunos. Ok. Pero lo que hacen los criminales es que cuando lo detienen a él empiezan a bombardear, empiezan a atacar. Terrible. Totalmente, hasta que lo sueltan. De hecho, ahora en este año, hace un mes y mucho, lo volvieron a recapturar. Pero en torno a tu pregunta del narcotráfico, yo creo que es muy importante también irse más de lo que hagan las autoridades. O sea, yo obviamente culpo a las autoridades y sé que que existe mucha corrupción en el narcotráfico y en el gobierno. Tristemente lo he vivido, me he dado cuenta de que hay ciudades en México que son operadas, que son gobernadas por el narcotráfico. Sí. Pero lo que yo veo más grave de todo esto, o sea, además de lo que el gobierno permite, lo que no permite, el gobierno son personas igual, común y corriente como Claro. nosotros. Y en México, no sé si acá se haya dado, pero en México actualmente hay una tendencia súper popular, lo que le llaman los alucines. Sí. No sé si han escuchado, México, bueno, desde siempre se han escuchado como en Latinoamérica, se escucha mucho corridos, mucho demás, Claro, claro. pero específicamente ahora, o sea, a todos les gustan los corridos y demás, y te ponen a escuchar, puede que alguno se te pegue y lo cantas y Pero demás, todo eso habla pero todo esto lo que yo voy es a la cultura que estamos creando en México, por lo menos, en personas jóvenes, o sea, hay Claro. niños, Influenciamos a esa influenció persona. mucho lo que escuchamos, y porque son muy narcocorridos, son muy famosos Claro, ahorita en claro. México. Y si tú pones a escuchar bien la letra y todo, es pura apología al delito, Increíble. pura apología a las drogas, a los narcotráficos. Sí. Es alimentarlo de cierta manera, y es lo que yo creo que es lo más peligroso, que lo estamos normalizando de Increíble. cierta manera. Ajá. Claro, es fundamental Totalmente. sobre todo lo que escuchamos, lo que vemos. Incluso mencionabas Sí. que en cierto momento pues hay partes de México que están controladas por el narcotráfico, Sí. ciudades enteras, de pronto poblaciones completas. No es muy diferente a lo que vivimos en Colombia, sobre todo hace algunos años, hace algunas décadas. Recuerdo que hubo un presidente, no quiero politizar Sí, aquí, claro. pero sí hubo un presidente que básicamente le entregó a las FARC ciertos departamentos de nuestro país. Y era como que les dijo, o sea, ustedes déjenme gobernar y yo les dejo eso allá, o sea, esos pueblos, ese territorio, hagan lo que quieran con eso, eso es de ustedes, pero déjenme la vida quieta y en paz con las ciudades grandes. O sea, básicamente fue el gobierno negociando, nuestro gobierno negociando con la FARC. Así que no hay mucha diferencia, de pronto sí por razones, porque de pronto, bueno, la FARC, un poco para ponerte en contexto, es un grupo guerrillero que surge por tierras, realmente su pelea es por tierras. Ellos creían tener el derecho de algunos territorios y se fueron precisamente a la guerra con el Estado colombiano por esos territorios. En el caso de ustedes de pronto es por el tema del narcotráfico, pero así nuestra historia está dominada de ambos Claro. temas, y poco a poco hemos ido pasando de un punto a otro. Bueno, para hacer esta conversación no tan trágica y un poco más amable, me hablabas de que tienes unos billetes Sí, que claro. querías mostrar. Entonces, bueno, en Parleros hay espacio para todo. Para todo. Me gustaría que de pronto nos mostraras y nos hablaras un poco de la historia también, si conoces alguno de las historias de estos billetes. Claro. A ver Mira, qué tienes por este ahí. es un billete que te quiero regalar. Es de... Ok.
Este es el de 20 pesos. El de en 20 México. pesos. Eso aproximadamente son 5,000 pesos colombianos. Ok. Por enfrente está Benito Juárez, que es un Benito presidente, y por atrás es Monte Albán, es una ciudad arqueológica en Oaxaca, que es de donde es, Ok, de comprendo. donde es Benito Juárez. Ok, Benito está Juárez es bonito. un presidente que es muy querido y muy odiado, hay de todo. O sea, ¿qué Pero- hizo bien y qué hizo mal? Sí, lo más importante que él hizo y que yo le aplaudo es lo que en 1857 es una constitución en México en la que se da el precedente histórico, para mí es muy importante, en el que separa la iglesia del Estado. Ok. Lo convierte en un estado Independiente. laico, ajá. Ok, muy Y interesante. eso es lo más importante. Mira, estas son monedas que también Vale. te quería regalar, 10 pesos con el 10 calendario azteca por un lado. Ah, caray. Ah, caray. Caray. Y este Y es ese de es de un un peso. Vamos a mostrarlo por acá. Claro. Vamos a mostrarlo Si por acá. quieren les muestro otros billetes que traigo que están muy bonitos. Ok, este es el calendario azteca, me dice. Es el calendario azteca, El calendario así azteca, es, y la detrás cultura está azteca, y es el escudo nacional, que es el el escudo águila real nacional. devorando la serpiente en un nopal. Wow, Y entiendo. estos billetes son nuevos en México, de hecho. Sí, muéstrame, Entonces, sí, muéstrame a ver qué mira, tenemos sí, por este es acá. el del ajolotito, que se hizo muy famoso. Ah, Pero este es el mira. escudo y al revés está el ajolote. ¿Cómo? Ah, Este es el escudo Este es el escudo por atrás. y al revés está... Ah, ok, vamos a mostrarles el ajolote Claro. a los intelectuales. ¿Qué tiene de especial el ajolote? El ajolote es un animal, pues se puede decir marítimo no, es un... O es como transparente Bueno, por un lado, ¿no? Sí, claro, es para como son tipo sellos de seguridad para que sepas que es auténtico. Wow. Pero el ajolote es un animal que vive en los ríos de agua dulce, sobre todo se da en Xochimilco, México, Mira. que es donde son las trajineras. A ver, Ajá, mira, estos- muéstrame. Bueno, de hecho el de 20 que te regalé se convirtió, bueno, no se convirtió, pero ahora es el de 500 así. Oh, y sí está más Este, grande que el de sí, 20, ¿no? Sí claro. se ve más costoso. Se siente más... Todavía hay uno de Costoso. 1000, pero que es muy difícil de conseguir. Este es el de 500 Es el de pesos. 500 ¿Cómo pesos. cuánto es esto en pesos colombianos? En pesos colombianos son como... déjame hago rápido este es el de 20, el nuevo de 20. Ah, ok, vamos a mostrar el de 20 por acá. Son- Miren eso, ese es el de 20. El billete de 20 pesos mexicanos. Increíble, men. Pero si, o sea, el de 500 pesos, imagino que pues si son 5,000 pesos, 20 pesos, esto debe ser un platal. O sea, esto debe ser mucho dinero, Sí, ¿no? de hecho, o sea, son 5,000, 10,000, 11, 20. Por ahí unos... Sí, buenísimo, Benito Juárez aquí. Son 1500, no. 15. Son, no, es que acá son 150,000 pesos 150,000. colombianos. Ok, con esto. 150,000. Con esto nos compramos aquí un nuevo aro de luz o, sí, bueno, yo tengo algunos amigos por ahí que sabrán para cuántas canastas de cerveza alcanzan, ¿no? Sí, por ahí, También, algunos que ¿verdad? ya han estado acá. Precisamente por ahí Sí, Jesús y claro. Javier ya sabrán cuántas canastas de cerveza nos compramos con Ya lo tienen más claro. Ok, muy interesante. Vale, después de ese momento adinerado, porque es un momento muy adinerado, ¿qué te ha parecido las clases en la universidad? Es decir, la UDES como tal. Bueno, ¿en qué universidad estudias en México? Sí, yo estudiaba en la Universidad Autónoma de Chihuahua, Ok, de Facultad de Derecho. Voy por lo que sería mi noveno semestre allá, que estoy cursando aquí materias optativas, se llaman, electivas acá. claro. Son 3-4 materias las que estoy cursando en la UDES, que me dio la oportunidad de hacer el intercambio hacia acá para Colombia. Y me ha parecido muy interesante, muy buena su manera de aprender, de aplicar el derecho. Algunas clases se me ha batallado con algunos profes por el lenguaje. Ujú. Es lo que me ha parecido algo muy chido acá en Colombia. El tema de del que lenguaje. El tema del lenguaje y las variaciones que puede haber incluso, aunque hablemos español los dos países, Sí, hay cosas que no sé, no te entiendo bien, Claro. por las locaciones Claro. y demás. ¿Cuáles son las 3 palabras que tú dirías, las que más me gustan del que más me colombiano? gustan Las del- 3 palabras que tú destacarías. Uy, es que tienen varias, pero la que más, luego que me impresionó fue el chimba. No El sé, chimba, Sí, ok, el el chimba, que tiene O muchos sea, significados sí, dependiendo totalmente. del... El sí, contexto, ¿verdad? claro, Depende el del contexto, que lo digas. sí, porque bueno, que digas Sí. esto está una chimba es una Una cosa, chimba, sí.
y que el cara de chimba es otra cosa. Entonces, Ya pues es totalmente muy distinto. importante distinguir. Sí, claro. Ok. Algo que, una palabra que como que decía, pues, ¿por qué? El marica, que usan mucho Ok, acá. lo usamos mucho. Y Sí. allá en México sí es así como que te quedas como que ondeado, como que dices, Claro, ¿qué pero allá traes, sí güey? es ¿O una qué? ofensa. Sí. Sí, Allá sí es una como, ofensa, o bueno, digámoslo así totalmente. como, bueno, por ideología de género no es una ofensa, pero sí, Sí. es como que te está poniendo ahí Sí, el título ándale, de... totalmente. Bueno, acá, bueno, tú estuviste en Barranquilla. En Ah, Barranquilla sí, el marica es una palabra se usa universal, es institucional, es... Claro, allá, como ustedes el güey. ¿Qué significa Sí. güey? O sea, ¿ustedes qué Uy, el entienden por güey. güey? Pues que el güey lo usamos para todo, realmente. O sea, te puedo decir qué onda, güey. En confianza, no se usa mal o. Es como un. Depende del Para no contexto decirte también. tú, ajá, depende del contexto, pero Porque es más, si, por ejemplo, es te más digo- como un sujeto. Ok, si te digo no seas güey, Ándale, si dices no seas güey, es como no está mal, no seas Sí, tonto. como no seas marica ahí. Ándale, yo Ok, bueno, creo, sí. interesante. O ¿qué pasó, güey? Muy Se bueno, usa muy, mucho para muy todo. bueno, muy interesante. Sí, claro. La universidad en temas de infraestructura, ¿qué te ha Uy. parecido? Pues no sé, yo solamente he estudiado en una universidad que es la UDES, Sí, claro. pero ¿ustedes tienen tantas estatuas o es solamente de nosotros que No. estamos obsesionados con las estatuas? De hecho, sí, bueno, existe una o dos estatuas, yo creo, en En toda tu la universidad. Sí, pero acá es algo que me gustó mucho, la infraestructura, de que tienen muchas estatuas, es como dicen, es un museo abierto. Sí, es un museo abierto. Un museo abierto. Yo soy el hombre de las Es muy estatuas, ya, bonito, ya sí. conté esa historia acá a los intelectuales. Ah, Sí, vale. ¿cuál ha sido la estatua que más te ha gustado de la UDES? Yo creo que la que me gusta mucho es la del pensador, que es la primera que uno ve, pero Vale. no porque sea la primera que uno ve, sino que porque significa mucho y es como que tiene mucho peso en una Así universidad. es. Es Sí. como, yo cuando llegué fue lo primero que vi y es como que es un momento de reflexión para ti. o Y sea, está ¿qué bien estás situada, haciendo acá? está bien Totalmente. posicionada porque no está por Está allá bien escondida, está posicionada. en un lugar bien, bien bueno. Bien, muy visible y me gusta mucho también de su infraestructura, sobre todo que es muy verde. Yo en mi ciudad es más desértica. Ok. Y acá que está entre los árboles, de pronto puedes estar tú sentado en una cafetería y hay un árbol encima de ti y está muy bonito. No, sí, es Totalmente. muy lindo, es una Muy, organización muy bonito el campus. y tiene espacios verdes muy, muy bonitos. Bueno, Claro. cerremos de pronto esta charla, esta tertulia, Claro. hablando sobre tu experiencia en otras partes aparte de Bucaramanga, ¿no? Porque sí Claro. entiendo que has viajado por otros lugares, que has estado Sí. en Barranquilla, que has viajado alrededor de Santander, no sé si de pronto has tenido la oportunidad de conocer. Cuéntanos de pronto en qué lugares has estado y cuál ha sido como el icónico para ti, el más bonito. Claro. Bueno, pues empezando acá por Bucaramanga, todavía no he conocido mucho como quisiera, pero... ¿Cómo así? Tenemos que sacarte, brother. No, Yo tengo moto y te saco. No Claro. me digas porque No, te llevo bueno, de paseo. o sea, aquí en Bucaramanga me gusta mucho a mí la naturaleza, el senderismo y Vale. demás. Me ha tocado ir para el Cerro del Santísimo. Vale. Bueno, me tocó ya subir primero un teleférico y demás, y también para las cascadas de Montefiore. Es bonito, Montefiore, sí. muy bonito. Sí, es muy bonito para allá, muy verde. Y ya cambiando como que paisajes, para Barranquilla me tocó estar en su Sí. carnaval. ¿Qué tal el también. calor, eh? Uy, bastante Fuerte, caluroso. un fuerte. cambio fuerte. Un cambio fuerte, sí. Ok. ¿Y ya estuviste para- en el carnaval? Sí, estuve en el carnaval 2 ¿Cómo días. cómo es un mexicano en el carnaval? Uy, es muy... ¿Te perdiste, te emocionaste, De todo. te enamoraste? Ahora ¿Tienes sí que de novia en todo. México? No, estoy Ok. soltero. Anoten, señoritas. Ok, sigamos. Sí, después de Sí. ese anuncio parroquial. Ese anuncio parroquial, claro. Ok, ¿cómo fue el No. carnaval de Barranquilla? Estuvo muy, muy chido, me gustó mucho el ambiente, la gente, mucho baile, mucha música por todos lados, así fuera, es lunes, martes, Sí. está a todas horas. Y muy padre, muy vivo, muy lleno de alegría. Vale, incluso sabes que Ilustra nuestra, las calles. nuestra segunda Miss Universo, fue la segunda Miss Universo, pero realmente es la única más reciente, Paulina Vega, es de Barranquilla, o sea, es barranquillera, y eso fue algo que, digamos que fue algo que presumieron mucho los de Barranquilla, porque decían que haya salido la Miss Universo de acá. Barranquilla. Es claro, es un No, claro, orgullo. tienen mujeres muy bonitas. Sí, son muy chulas. como decimos muy en chulas, Chihuahua. muy chulas. Si Claro. tienes que enseñarnos palabras acá, chulas, Claro. chido, por ejemplo. Chido, chingón. Exacto. también. Por ejemplo, si Muy pudieras chulo. clasificar esto, haber estado
en el escritorio de Luis fue... Uy, fue muy chido y Fue muy chido chingón. y muy chingón. Sí, claro, señores, totalmente, ahí muy está. chingón. Bueno, Mauro, te agradezco mucho por haber estado en este espacio. Créeme que ha sido muy especial, muy interesante. Por un lado, hemos hablado de temas muy importantes, Claro. relevantes para nuestro contexto social, pero también muy divertido. Vamos a tener la banderita de México por acá, Claro, que ya está este buena. es mi país y me encanta la moneda. Creo que su textura se siente súper Claro. chévere. Entonces, bueno, brother, ha sido un total gusto. Gracias por acompañarnos en el escritorio de Luis. Ahí Gracias vamos a por estar, invitarme. ahí vamos a estar en las clases de penal y convencionalidad con el doctor Claro. César. Saludos al doctor César que debe estar Saludos. por ahí viéndonos. Y nada, nos vemos entonces en una próxima, brother. Muchas gracias, muy contento de haber estado aquí, Claro que sí, que compartir termines este de tiempo. disfrutar de nuestro país. Eso ha sido todo, intelectuales. Gracias por acompañarnos en este espacio de Parleros en esta tercera ocasión. Y nos vemos en una próxima. ¡Chao! El escritorio de Luis. Con Luis Sandoval.